Nuestra hija mayor, Sophie, tiene 4 años. La mujer al otro lado de la mesa lo dijo. Su voz sonaba tranquila. La cuchara en su mano ni siquiera temblaba. La miré. Victoria Lovell. Un nombre que conocía desde hacía 5 años. Un rostro que solo había visto en fotos granuladas. En persona, su ambición era una presencia física. Estaba sentada entre nosotras, más grande que su barriga de embarazada. Lo sé, dije. Mi propia voz sonaba distante. Estábamos en un café de Newbury Street. Olía a café y a dinero tranquilo. Afuera, la vida seguía. Adentro, la mía se estaba desmantelando. Levantó la barbilla. Un destello de algo. ¿Molestia? Esperaba lágrimas. Yo no tenía ninguna para derramar. No te quiere, continuó. Un hecho, expuesto como un argumento legal. Hace mucho que no te quiere. 25 años de matrimonio. Borrados por un secreto de 4 años. Miré fijamente mi café frío. El amor es un lujo, Victoria. Entonces, ¿lo dejarás ir? Eso era todo. El motivo de la reunión. Quería el nombre. El título. La legitimidad que yo llevaba como un abrigo que ella intentaba quitarme de encima. Quieres ser justo, dijo, reclinándose. La imagen de la confianza. Pero la empresa está sobreapalancada. Ha asumido mucha deuda para la expansión. No hay mucho efectivo líquido. La mentira. La que habían preparado durante años. La diseñada para causarme pánico. Para que agradeciera cualquier migaja que me ofrecieran. Solté un suspiro largo y lento. Encorvé los hombros. Intenté parecer la mujer que imaginaban que sería. Una ama de casa de 58 años. Derrotada. Impotente. Bien, dije. Mi voz era un susurro. Si no hay dinero, no hay dinero. Victoria me observaba con ojos penetrantes, esperando la trampa. Solo tengo una condición, dije. Seguir. Levanté la vista y la miré a los ojos. Le dejé ver la desesperación que fingía sentir. Solo, que pague los préstamos estudiantiles de los niños. El doctorado de Chloe en Yale. La matrícula de Leo en Brown. Se me quebró la voz. Quiero que empiecen una vida libre y sin problemas. Si él puede hacerlo, firmaré lo que quieras. No te pido ni un céntimo más. Ella parpadeó. Préstamos estudiantiles. La petición era tan pequeña. Tan patética. Tan maternal. Fue el cebo perfecto. Una lenta sonrisa triunfal se extendió por su rostro. Había ganado. Así de fácil. Estoy segura, dijo ella, mientras buscaba su bolso, que eso se puede arreglar. Ella salió del café sin mirar atrás. Me quedé. La vi desaparecer entre la multitud de Boston. Creyó que estaba cerrando un capítulo. Estaba llegando a la primera página. El periodo de reflexión de 90 días para el divorcio era mi reloj. Y apenas comenzaba a correr. La llave giró en la cerradura a las 6 en punto. Un hombre de costumbres. Esa era su fortaleza en el tribunal. Sería su perdición aquí. Robert entró. Dejó su maletín de cuero junto a la puerta. Se aflojó la corbata. Parecía cansado, pero la confianza seguía ahí. La arrogancia relajada de un hombre que nunca había perdido nada. Me encontró en la cocina. No le ofrecí nada de beber. Victoria estuvo aquí, dije. Se estremeció. Solo un poquito. Una ligera tensión alrededor de sus ojos. Se pasó una mano por su cabello perfecto y plateado. Jennifer. Lo siento. Quería decírtelo yo mismo. La disculpa no significó nada. Un gesto vacío de un hombre vacío.
Le había oído practicar frases similares para sus oponentes en el tribunal. Olvídate, Robert, dije. Hablemos de negocios. El cambio en mi tono lo sorprendió. Estaba acostumbrado a mis lágrimas. A mi silenciosa decepción. No estaba acostumbrado a esto. A esta frialdad y dureza. Se recuperó rápidamente. Claro. Te habló de las finanzas de la empresa. Es un mal momento. Tengo las manos atadas. Lo sé, dije. Así que tengo una solución. Esperó, ahora cauteloso. Vende la casa, le dije. Y el piso en Back Bay. Son los únicos bienes a nombre de ambos. Usa el dinero para pagar las deudas de los niños. Lo que quede, me lo quedo. Una ruptura limpia. Me miró fijamente. La mente de su abogado daba vueltas, calculando. Casi podía ver cómo giraban los engranajes. Vio a una mujer cometiendo un terrible error. Una mujer que intercambiaba toda una vida de reclamaciones por una compensación rápida y emocional. Vio a una tonta. Y entonces, un alivio inundó su rostro. Un alivio puro y puro. Jennifer, dijo, con la voz cargada de falsa gratitud. Es, increíblemente justo. Para demostrarte mi buena fe, añadiré otros 200.000. Para ayudarte a instalarte. El insulto fue tan limpio, tan preciso, que casi tuve que admirarlo. Gracias, Robert, dije. La documentación estaba en la isla de la cocina a la mañana siguiente. Su asistente la había redactado. Un poder notarial. Contratos de venta. Todo lo que necesitaba. Los firmó sin pensarlo 2 veces. Su firma, un garabato seguro y arrogante, me dio las llaves de su reino. Creyó que estaba firmando sus papeles de liberación. Tomé la pesada pila de documentos de su mano. Acababa de armar a su enemigo. La guerra había comenzado. No, esperé. A la mañana siguiente, hice la llamada. Mi agente se especializaba en ventas rápidas y discretas. No me hizo preguntas cuando le dije el precio. 15% por debajo del precio de mercado, dije. Quiero compradores al contado. Quiero cerrar la venta en 2 semanas. Los encontró en 3 días. Mientras se redactaban los contratos, cometí un error. Busqué. Una cuenta prepago, una búsqueda rápida. Victoria Lovell. Su Instagram era público. Había una foto. Profesional. En blanco y negro. Ella, recortada contra una ventana, acunando su vientre. El pie de foto, esperándote. El primer comentario fue de Robert. Lo mejor está por venir. Le daré el mundo a nuestro bebé. Las palabras me quemaron. Cualquier atisbo de piedad que me quedara se extinguió. Cerré el teléfono. Mi determinación estaba ahora forjada en hielo. 2 semanas después, se cerró la venta. El dinero, una asombrosa suma de 8 cifras, llegó a la cuenta de depósito en garantía a las 9:15 de la mañana. Estaba sentado en una pequeña oficina anónima que había alquilado por horas. Mi asesor financiero estaba sentado frente a mí. El plan ya estaba en su pantalla. Al mediodía el dinero había desaparecido. Una serie de telegramas, enviados en rápida sucesión. Un piso cerca de Columbia para Chloe. Un dúplex en Austin para Leo. 3 propiedades de alquiler más pequeñas en mercados en crecimiento. Todo pagado en efectivo. A las 3 horas se procedió a la firma electrónica de las escrituras. A las 5 de la tarde, las 5 propiedades fueron selladas en un fideicomiso irrevocable. Los bienes ahora eran fantasmas. Pertenecían a mis hijos. Nadie podía tocarlos. Entonces dejé de pagar los préstamos. Todos. La deuda de $4.50 millones que había contraído. El primer aviso de impago llegó una semana después. Fue como un pistoletazo de salida.
El plazo de 90 días se agotó un martes. El día en que debíamos comparecer ante un juez y convertirnos oficialmente en desconocidos. Robert fue al juzgado. Esperó. Iba en un camión de mudanzas con Leo, conduciendo hacia el sur por la enero del 95. Nuestras últimas cosas estaban en la parte de atrás. Mi antigua vida estaba en el pasado. Exactamente a las 10 de la mañana, me detuve y llamé a mi abogado. He cambiado de opinión, le dije. Jennifer, ¿qué estás haciendo? Dígale al tribunal que el matrimonio no está irremediablemente roto, dije. Dígales que quiero trabajar en la reconciliación. Retire mi consentimiento. Colgué antes de que ella pudiera discutir. Sabía lo que sucedería después. Robert, atrapado en un limbo legal. Los bancos, con la paciencia agotada, centrarían toda su atención en la única persona que pudieron encontrar. El hombre de la prestigiosa firma y la reputación pública. Estaba solo. Estaba expuesto. Y estaba a punto de aprender lo que realmente significaba estar endeudado. La primera llamada llegó 3 días después de mi desaparición. Estaba en un apartamento limpio y vacío en una ciudad que a Robert jamás se le ocurriría visitar. Leo estaba explorando nuestro nuevo barrio. El silencio parecía un lujo. El teléfono vibró. Un número nuevo en un teléfono nuevo. Lo dejé sonar 2 veces y luego contesté. ¿Qué has hecho? Su voz era áspera. Despojada de su habitual autoridad judicial. Era la voz de un hombre en caída libre. He empezado de nuevo, dije. El dinero, Jennifer. Gritó, con un sonido metálico por el altavoz. Los acreedores están llamando a mi oficina. Mis socios. Amenazan con congelar mis activos. Me acerqué a la ventana. Miré hacia abajo, a una calle llena de desconocidos. Eso suena estresante. ¿Dónde está el dinero?, preguntó con la voz quebrada. Hice una pausa. Respiré hondo. Dije lo que tenía preparado. Lo siento, Robert, dije, bajando la voz. Cometí un error. ¿Qué error?, espetó. Conocí a alguien. Un asesor de inversiones. Era muy encantador, muy convincente. Dijo que podía duplicar el dinero en un mes. Solté un suspiro suave y tembloroso. Se fue. Y el dinero también. El silencio al otro lado era absoluto. Casi podía sentir su rabia vibrando a través del teléfono. Estás mintiendo, susurró finalmente. ¿Lo soy?, pregunté. Te engañaste con una cara bonita. ¿Por qué te cuesta tanto creer que yo también lo sea? Esto es un juego para ti. Gritó. Para allá. Victoria está en el Hospital General de Massachusetts. Está de parto, Jennifer. Está teniendo a nuestro bebé. ¿Te queda algo de decencia? Un bebé. Su segundo hijo con ella. El último clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. Ay, Robert, dije con voz suave y llena de una terrible y falsa sinceridad. Un bebé. ¡Qué maravilla! Esto confirma lo que he estado pensando. ¿De qué estás hablando? Una crisis. Una nueva vida. Es cuando una familia necesita unirse, dije. Me equivoqué al pedir el divorcio. Podemos superar esto. Juntos. Su grito era incoherente. Un sonido crudo, animal, de pura furia. Colgué. Volví a mirar por la ventana. Las luces de la ciudad empezaban a parpadear. Ya era padre de 4 hijos. Iba a necesitar mucha más paciencia. 2 semanas de silencio fueron suficientes. El impacto inicial estaría desapareciendo para Robert. La prolongada y agobiante presión de la deuda se haría sentir. Era hora de regresar a Boston. Hora de apretar las tuercas. Reservé un vuelo desde Portland. Leo estuvo tranquilo durante el viaje. Sabía que esto no había terminado.
Al salir de la puerta de llegadas del aeropuerto Logan, lo vi. Estaba de pie cerca de la zona de recogida de equipaje, intentando aparentar tranquilidad. No lo consiguió. Parecía 10 años mayor. El traje a medida estaba arrugado. Su cabello, antaño motivo de orgullo, estaba revuelto, y las canas en sus sienes se habían extendido. Parecía un hombre atormentado por fantasmas que solo él podía ver. Jennifer. Su voz era seca y áspera. Robert, respondí. Mi tono era sereno. Leo le dedicó un breve asentimiento y luego dio un paso decidido para ponerse detrás de mí. Los ojos de Robert brillaron de dolor ante el rechazo de nuestro hijo. Lo ignoró. Estaba demasiado desesperado. Has vuelto, dijo, afirmando lo obvio. Por ahora. Bajó la voz, con un tono frenético en sus palabras. La historia que me contaste. Por teléfono. No era verdad, ¿verdad? Dime que no perdiste el dinero. Dime que lo tienes. Lo miré. El hombre que una vez amé. Ahora, un extraño con el que estaba en guerra. No hay dinero que tener, Robert, dije con calma. Se acabó. ¿Qué significa eso? Preguntó. ¿Qué hiciste con él? Lo invertí, dije. ¿Invertido? ¿Dónde? Marqué mentalmente los puntos. El doctorado de Chloe en Harvard. Un fondo semilla para la idea de negocio de Leo. Entradas para apartamentos para ambos, uno en Cambridge y otro en Nueva York. Un fondo de seguridad. Un futuro. Dejé que las palabras calaran hondo. Unos pocos millones no alcanzan para tanto como crees, Robert. No cuando estás asegurando la vida que siempre se suponía que debíamos darles. Me miró fijamente. La última pieza del rompecabezas encajó en su lugar tras sus ojos. La desesperación dio paso a algo más. Asombro. Y miedo. Esto no fue un crimen pasional. Fue una ejecución premeditada. Lo planeaste tú, susurró. Tuve 5 años para pensarlo, dije. Me ajusté la correa del bolso al hombro, lista para irme. Cometiste un error, Robert. Viste a una esposa. Deberías haber visto a tu pareja. Me di la vuelta y me alejé. Leo se puso a mi lado. No miré atrás. No hacía falta. Podía sentir su mirada fija en mí, observándome mientras desaparecía entre la multitud, llevándome a nuestros hijos, nuestro futuro y su última esperanza. Victoria me llamó una semana después de mi regreso. Su voz era débil y quebradiza. Necesitamos hablar, dijo. Lo sé. Elegí el lugar. El mismo café de Newbury Street. Quería que recordara cómo se sintió la primera vez. Cuando ella era quien tenía todas las cartas. Se veía terrible. La abogada segura de sí misma había desaparecido. En su lugar había una madre primeriza cansada y con ojeras. El bebé y mi esposo la estaban agotando. ¿Cuál es tu número, Jennifer?, preguntó, omitiendo las bromas. ¿Qué necesitas para firmar los papeles y marcharte? Sonreí. Una sonrisa de verdad esta vez. ¿Un número? ¿Sigues pensando que se trata de un número? Me incliné hacia adelante. Déjame explicarte algo. Hace 6 meses, habría alquilado las casas. Hace un mes, me habría conformado con el futuro de mis hijos. Pero tú y Robert tuvieron que ser astutos. Tuvieron que intentar dejarme sin nada. Bajé la voz. Me enseñaste que esto no era una negociación. Es una guerra. Y el precio de la paz sube con cada batalla. ¿Qué quieres?, susurró. Todo, dije. Tienes a su bebé. Tienes su corazón, dices. Qué bonito. Pero yo tengo su nombre en una licencia de matrimonio de hace 25 años. Para la ley, Victoria, tú eres un pasatiempo. Yo soy un lastre multimillonario. Hice una pausa, dejando que las palabras cayeran en mis oídos.
Y los pasivos se pagan primero. Le temblaba la mano. Tomó su taza de café y la tiró. Un líquido caliente y marrón inundó el mantel blanco. Una mancha oscura y fea. Ella simplemente lo miró fijamente. Derrotada. La dejé allí con el desorden. Unas semanas después, estaba mirando un calendario. Se acercaba el Día de Acción de Gracias. Los Wilson eran una familia que se preocupaba por una cosa por encima de todo, las apariencias. Su cena anual de Acción de Gracias era un espectáculo imponente de riqueza y unidad. Una idea tomó forma. Era feroz. Era perfecta. Abrí mi portátil. Encontré la vieja lista de correos electrónicos de la familia. La madre de Robert. Sus hermanos. Sus primos. Todos. El asunto era simple: planes para Acción de Gracias. El correo electrónico fue breve, cortés y absolutamente devastador. Querida familia. Como Robert y yo estamos atravesando actualmente una separación matrimonial, no seré la anfitriona de nuestra tradicional cena de Acción de Gracias este año. Para cualquier consulta sobre la organización de las vacaciones, diríjase a la señora Victoria Lovell. Para facilitar la coordinación, puede encontrar actualizaciones sobre la creciente familia de ella y Robert en su página de Instagram, cuyo enlace encontrará aquí. Te deseo todo lo mejor. Jennifer Wilson. Mi dedo se posó sobre el panel táctil. Pensé en la cara de suficiencia de Robert. En la arrogancia de Victoria. En 25 años de silencio y dócil. Hice clic en enviar. La familia Wilson valoraba su intachable reputación. Acababa de lanzar una granada en medio de su mesa navideña. Y estaba deseando verla explotar. La primera llamada llegó menos de una hora después de enviar el correo electrónico. No era Robert. Era su madre. La matriarca del clan Wilson. Su voz sonaba tensa. Tensa por toda una vida de educación practicada. Jennifer, querida. Recibí tu correo inusual. Seguro que ha habido algún malentendido. No me malinterpretes, Carol, dije. Usar su nombre de pila fue un pequeño acto de rebeldía. La había llamado Madre Wilson durante 25 años. Debes retractarte, insistió. Piensa en la reputación de la familia. Piensa en los niños. Estoy pensando en los niños, dije. Los 4. Por cierto, ¿cómo está tu nueva nieta? Tu hijo ha estado muy ocupado. La línea se cortó. Su llamada fue solo la primera. Tías, tíos, primos. Todos llamaron. El guión era el mismo: piensa en la familia. No hagas esto. Tú eres mejor que esto. No les preocupaba yo. Les preocupaba que la mancha se les extendiera. Les pedí que todos se fueran al buzón de voz. Robert me encontró 3 días después. Estaba esperándome afuera de la oficina de mi nuevo abogado en el centro. Parecía enfermo. Tenía el rostro pálido y demacrado, y una tos profunda y estridente lo sacudía. El hombre poderoso con el que me había casado se desmoronaba ante mis ojos. Jennifer, dijo con voz áspera. Por favor. Victoria está, amenaza con irse. La familia no deja de llamar. Me has hecho la vida imposible. Estaba jugando a la compasión. Era una moneda que ya no aceptaba. Puedo hacer que se detenga, dije. La esperanza brilló en sus ojos cansados. ¿Cómo? Es sencillo, dije con voz suave. Quería que se inclinara a matarlo. Paga la deuda. Toda. Y cede la casa donde vive Victoria. Ponla a mi nombre. Se quedó boquiabierto. ¿Qué? No puedo hacer eso. Esa es su casa. Sus hijos. Se acostó con mi marido durante 5 años, dije, con la voz helada. Puede pagarlo con su casa. No, dijo, negando con la cabeza. No puedo.
Cualquier cosa menos eso. Él seguía intentando protegerla. Después de todo, una parte de él aún le era leal. De acuerdo, dije encogiéndome de hombros. Retrocedí un paso, lista para irme. Entonces tendré que seguir comprando propiedades. Parecía confundido. ¿De qué estás hablando? Mi primo lleva un año intentando vender una casa, dije. Le dije que se la quitaría de encima. Firmaremos un pagaré la semana que viene. Sin bancos involucrados. Solo más deuda para nuestro patrimonio conyugal. Dejé que la amenaza flotara en el aire entre nosotros. Cada vez que me dices que no, Robert, dije suavemente, el precio sube. Me di la vuelta y me alejé, dejándolo en la fría acera de Boston, tosiendo en su puño. Creyó que estaba tomando una decisión. Protegiendo a una mujer de otra. Estaba equivocado. Simplemente estaba eligiendo la velocidad de su propia destrucción. Él me demandó. La citación llegó un lunes por la mañana, entregada por un notificador con rostro adusto. Un sobre grueso y pesado lleno de declaraciones legales. No me sorprendió. Solo me sorprendió que le tomara tanto tiempo. Leí los documentos en mi nueva mesa de cocina, con una taza de café enfriándose a mi lado. No iba a pedir el divorcio. Eso requeriría demostrar que nuestro matrimonio estaba roto, y yo ya había bloqueado legalmente esa vía. No, esto era diferente. Me demandaba por incumplimiento de mi deber fiduciario. Por administración financiera imprudente. Por endeudarme intencionalmente para destruir nuestro patrimonio conyugal. Quería que un juez declarara ilegales mis acciones. Quería la facultad de deshacer los fideicomisos. Liquidar los bienes de mis hijos. Recuperarlo todo. Fue una jugada inteligente y cruel. Y fue la última. Hice una lista de los mejores abogados de derecho familiar de Boston. Empecé a hacer llamadas. La secretaria del primero fue muy amable. Lo siento, señora Wilson, pero el señor Albrecht tiene un conflicto de intereses. La segunda empresa ni siquiera me devolvió la llamada. Para la quinta llamada, el patrón estaba claro. Podía percibir el miedo en las voces de sus asistentes. Las excusas educadas. Conflicto de intereses. Una agenda saturada. No aceptaban nuevos clientes. Nadie se atrevería a intervenir en este caso. Nadie en Boston iría a la guerra contra Robert Wilson. Él había construido la junta directiva y había comprado a todos los jugadores. Me había dejado completa y absolutamente solo. Esa noche, abrí una caja que llevaba 25 años sellada. Dentro, envuelta en papel de seda, estaba mi ropa vieja. La ropa de la mujer que fui. Saqué un traje gris oscuro. Una blusa de seda. Los tacones con suela de cuero que me había comprado el día que aprobé el examen de abogado. La tela se sentía extraña contra mi piel. Rígida. Implacable. Era una armadura. Había olvidado cómo se sentía. Me paré frente al espejo. La mujer que me miraba no era la ama de casa cansada de Wellesley. Su mirada era diferente. Más aguda. Más fría. Tenía arrugas en el rostro, pero no eran de cansancio. Eran de determinación. Había olvidado con quién se casó. Había olvidado a la mujer que se graduó como la mejor de su clase en la Facultad de Derecho de Boston. La que había editado la revista de Derecho. La que una vez fue más prometedora que él. Era hora de presentarse nuevamente. Cogí mi maletín. Yo sería mi propio abogado. El Tribunal de Familia y Sucesiones del Condado de Suffolk no había cambiado en 25 años. Todavía olía a papel viejo, cera para pisos y desesperación silenciosa. Pero al entrar esta vez, no sentí miedo. Sentí una extraña sensación de volver a casa. Este era mi lugar. Simplemente lo había olvidado. Robert ya estaba allí, flanqueado por 2 abogados de un bufete de renombre. No me miraba. Miraba al frente,
como una estatua de mármol de un hombre agraviado. Era yo contra toda su maquinaria. Su abogado, un hombre llamado Peterson, expuso el caso. Fue una obra maestra de ficción. Me presentó a un esposo leal y trabajador. Un hombre agobiado por una esposa voluble e irracional. Presentó los contratos de préstamo como mi manía secreta. Las ventas de propiedades como mi locura. Los fideicomisos como un plan imprudente que había llevado a una distinguida familia al borde de la ruina financiera. Nunca pronunció la palabra Victoria. Según él, yo estaba loca. Quemando nuestro dinero sin motivo alguno. Lo escuché con paciencia. Dejé que construyera su fantasía. Luego fue mi turno. Me puse de pie. El traje gris oscuro me parecía una segunda piel. Caminé hacia el atril, con los tacones resonando en el suelo de mármol. Sentí el peso de todas las miradas en la sala. Las de Robert. Las del juez. Su señoría, comencé con voz clara y firme. Me llamo Jennifer Wilson. Y hoy soy mi propia abogada. Observé al equipo de Robert. Mi esposo es uno de los abogados más exitosos de esta ciudad. Su firma es sólida. Su reputación es impecable. Como pueden imaginar, encontrar representación para enfrentarlo fue difícil. Lo dejé reposar. Una sutil semilla de duda. Un indicio del desequilibrio de poder. Luego pasé al meollo del asunto. El señor Peterson califica mis acciones de mala gestión financiera imprudente. Califica las propiedades que compré de inversiones fallidas. Se equivoca en ambos aspectos. No eran inversiones. Eran regalos. El juez se inclinó ligeramente hacia adelante. Durante 25 años, fui esposa y madre, continué. Mi única preocupación era el bienestar de nuestros 2 hijos. Cuando se hizo evidente que su futuro financiero ya no estaba asegurado bajo el cuidado de su padre, hice lo que cualquier madre haría. Tomé medidas. Creé una red de seguridad. Una herencia para ellos, pagada con los bienes de un patrimonio conyugal que ayudé a construir. Miré directamente a Robert. Su rostro era una máscara de piedra. Esto no es una disputa comercial, su señoría. Es un asunto familiar. Mi esposo le pide a este tribunal que haga algo extraordinario. Le pide que confisque los bienes que legalmente le han regalado a sus propios hijos para resolver lo que él considera un inconveniente financiero personal. Concluí mi argumento con una última reflexión: mis acciones no fueron una estrategia de inversión. Fueron un acto de desesperación maternal. El juez tardó menos de 10 minutos. Este tribunal no ordenará la incautación de los bienes legalmente donados a los hijos, anunció con voz resonante en la sala silenciosa. Las deudas contraídas durante el matrimonio siguen siendo responsabilidad compartida del patrimonio conyugal. Se concede la moción de desestimación. Se oyó un mazo. Se acabó. Había ganado. Vi la cara de Robert al otro lado de la habitación. La conmoción. La incredulidad absoluta. Lo habían vencido. En su propio terreno. Por mí. Recogí mis archivos y salí. La adrenalina empezó a desvanecerse, reemplazada por una fría y limpia oleada de victoria. Al entrar en el pasillo abarrotado, un hombre se me acercó. Era alto, bien vestido, con una energía a la vez relajada y vivaz. Esa fue la actuación legal más brillante que he visto en este juzgado en una década, dijo, extendiendo la mano. Ethan Hayes. Le estreché la mano. Jennifer Wilson. Sonrió y me entregó una tarjeta de visita. Lo sé. Por encima de su hombro, vi a Robert salir de la sala. Se quedó paralizado, observándome hablar con aquel apuesto desconocido. Su expresión era una que no le había visto antes. Ni ira. Ni asombro. Confusión. Y algo que se parecía mucho a los celos. Me metí la tarjeta en el bolsillo. Había ganado más que un pleito. Me había recuperado a mí mismo. Mi victoria judicial me trajo el silencio. Robert se retiró.
Los acreedores, armados con una nueva orden judicial, centraron ahora su considerable arsenal exclusivamente en él. Las llamadas frenéticas cesaron. Por primera vez en meses, pude respirar. Los ingresos por alquiler de las 5 propiedades me proporcionaban una base sólida y estable. Era suficiente para vivir. Pero no para ganar. Para aprovechar mi ventaja, necesitaba más capital. Necesitaba un trabajo. Encontré la tarjeta de presentación en mi billetera. Ethan Hayes. Hayes y Associates. Yo hice la llamada. Su oficina no se parecía en nada a la de Robert. Era toda de cristal y acero, con vistas al puerto. Moderna. Espaciosa. Ethan no perdió el tiempo. No te voy a ofrecer un puesto de asociado junior, dijo, reclinándose en su silla. Ya no tienes nada que hacer. No necesito otro litigante. Necesito un arma. ¿Un arma? Tu historia es un arma, dijo simplemente. Hay miles de mujeres en esta ciudad, en este país, atrapadas en matrimonios como el tuyo. Están aterrorizadas. Desconocen sus derechos. No saben que pueden defenderse. Se inclinó hacia adelante. Quiero que se lo cuentes. Crea un blog. Un podcast. Sé la cara visible de nuestra nueva división de derecho familiar. Cuenta tu historia. Ayúdalos. Los clientes te seguirán. Entonces comencé a escribir. Mi primera publicación se tituló El lenguaje secreto del control financiero. La segunda, Fideicomisos irrevocables, el salvavidas que tu esposo no puede hundir. Conté la historia de mi victoria judicial, paso a paso. Se popularizó. Las mujeres lo compartieron en grupos privados de Facebook. Otros abogados lo citaron. Me estaba convirtiendo en una voz. Una celebridad menor en un mundo de sufrimiento silencioso. Me ganaba la vida. Y estaba formando un ejército. Entonces, mi antigua vida me llamó. Era Carol. La madre de Robert. Jennifer, empezó, con la voz impregnada de una calidez forzada. Cumplo 70 años el mes que viene. Voy a dar una pequeña fiesta en casa. Mi único deseo es ver a mi nieto. Me quedé en silencio. Sé que las cosas están difíciles con Robert, continuó, bajando la voz. Pero me preocupa Leo. Y pienso en el futuro. Mi apartamento en Beacon Hill es demasiado grande para mí. Siempre he pensado que sería perfecto para Leo, algún día. Él cebó. Un apartamento de $5 millones. Estaremos allí, dije. La fiesta fue una pesadilla de sonrisas forzadas y conversaciones en susurros. En cuanto entré con Leo, la sala quedó en silencio. Robert estaba allí. Y de pie junto a él, de la mano de su hija, estaba Victoria. Una familia verdaderamente moderna. Ignoré las miradas. Acompañé a Leo a la mesa principal y tomé 2 asientos junto a su abuela, en el lugar de honor. Durante el brindis, mientras todos levantaban sus copas a la salud de Carol, me incliné hacia ella. Carol, querida, dije, en voz apenas lo suficientemente alta para que toda la mesa la oyera. Leo y yo nos conmovimos muchísimo con tu llamada. Se emocionó muchísimo cuando le dije que esta noche anunciarías que le regalarías oficialmente tu apartamento en Beacon Hill para su cumpleaños. Un tenedor cayó al plato. Carol palideció. Victoria se quedó paralizada, con un trozo de pastel a medio camino de su boca. Robert me miró fijamente, con los ojos llenos de odio. Yo nunca dije eso, balbuceó Carol. Ah, dije, fingiendo confusión. Entonces, ¿por qué nos invitaste? ¿Solo para mostrarle a Leo en persona a la amante de su padre? La mesa estaba en un silencio sepulcral. Me puse de pie, ayudando a Leo a ponerse de pie con cuidado. Me dirigí a los atónitos invitados. Por cierto, anuncié, con la voz llena de confianza, estoy buscando ampliar mi cartera inmobiliaria. Si alguien tiene una propiedad que le cuesta vender, por favor, hágamelo saber.
No trato con bancos. Solo con pagarés. Sonreí, mirando a Robert. Con el respaldo total del patrimonio conyugal de Wilson, por supuesto. Tomé la mano de Leo y salí, dejando atrás las ruinas humeantes de una fiesta de cumpleaños. Había convertido su reunión familiar en un anuncio público de mis intenciones. La guerra estaba lejos de terminar. Solo estaba siendo creativo. Me llamaron Robert y Victoria. Una conferencia telefónica. Sus voces eran monótonas, unidas por la desesperación. Querían verse. Una negociación final, dijo Robert. Bien, dije. En la oficina de mi abogado. Mañana. Llegué primero. Elegí una sala de conferencias con una gran mesa de caoba. Un campo de batalla. Me senté a la cabecera. Entraron juntos. Un frente unido. Parecían acusados acercándose al estrado. Se sentaron en el lado opuesto, dejando un amplio espacio de madera pulida entre nosotros. Victoria habló primero. Era la pragmática. Jennifer, dejemos de jugar, dijo. Todos sabemos que la deuda solo es apalancamiento. Dime tu precio real. El precio final. ¿Qué se necesita para acabar con esto? La miré. Luego miré al hombre con el que seguía casada. Dejé que el silencio se prolongara. Bien, dije. No más juegos. Puse las manos sobre la mesa. Primero. Toda la deuda de $4,5 millones está saldada. Hasta el último centavo. Borrada de los libros. Segundo, continué, dirigiendo la mirada a Victoria. La casa adosada, en el South End. En la que vives. Me la cede. Una pequeña tarifa por los servicios prestados a mi marido. Victoria se estremeció, pero no dijo nada. Tercero, dije, volviendo la vista hacia Robert. Un acuerdo en efectivo. $20 millones. Depositados en el fideicomiso irrevocable para Chloe y Leo. Victoria respiró hondo. El rostro de Robert palideció. El número flotaba en el aire, obsceno e imposible. Jennifer, susurró finalmente, con la voz ronca. Sabes que no tengo eso. Sabes lo que he invertido en la empresa. ¿De verdad? Pregunté. Entonces demuéstralo. Abre tus libros. Todos. Y los de ella también. Cada cuenta, cada empresa fantasma, cada transacción de los últimos 5 años. Muéstramelo todo. Si no, no sé qué tienes. Me incliné hacia adelante. Y si tuviera que adivinar, el precio podría ser de 30 millones el mes que viene. Jennifer, Robert negó con la cabeza, con una expresión de genuina y triste confusión en el rostro. ¿Cómo llegaste a ser esta persona? Casi me reí. Lo has entendido al revés, Robert, dije. Así era yo siempre. ¿La mujer tranquila y agradable con la que viviste 25 años? Esa era la actuación. Me puse de pie. La reunión había terminado. Espero tu decisión en una semana. Me detuve en la puerta y me volví para mirar a Victoria. Y deberías pensar en tus hijas, dije. Sophie debe de empezar pronto la escuela. Sería una pena que los padres de sus nuevos compañeros descubrieran que su certificado de nacimiento es complicado. Arregla esto. Por su bien. Salí sin esperar respuesta. Había expuesto mis condiciones. Había amenazado. Los tenía acorralados. Una semana después, un mensajero me entregó un sobre legal en mi apartamento. Esperaba que fuera una oferta de acuerdo. Una oferta baja, pero un punto de partida. No lo fue. Era una presentación judicial. Robert solicitaba un cambio de custodia urgente. Solicitaba la custodia física y legal exclusiva de nuestro hijo, Leo. Los motivos eran simples.
Mi comportamiento errático, mis planes financieros vengativos y mi situación vital inestable me convertían en una madre inepta. Lo tenía acorralado. Así que decidió quemar el mundo entero. Y empezaba con nuestros hijos. Por primera vez en 5 años, sentí un temblor de miedo. La solicitud de custodia no fue una decisión estratégica. Fue un acto de pura desesperación. Una táctica de tierra arrasada. Un hombre dispuesto a quemar la vida de sus propios hijos para vengarse de su madre. Estaba leyendo la jerga legal, con las manos ligeramente temblorosas, cuando sonó el teléfono. Era Robert. Su voz era diferente. El pánico había desaparecido. En su lugar, una confianza fría y escalofriante. Creía haber encontrado mi debilidad. Creía haberme dominado. Supongo que has visto el expediente, dijo. Es una mentira vengativa e infundada, Robert. Jamás se sostendrá ante un tribunal. ¿Verdad? Preguntó con un dejo de desprecio en la voz. ¿Una madre que desaparece durante semanas? ¿Qué se involucra en esquemas financieros de alto riesgo? ¿Qué ahora trabaja para mi mayor competidor, Ethan Hayes? Un juez podría considerarlo inestable. ¿Sabía lo de Ethan? Claro que sí. Quiero ver a mi hijo, exigió. Voy a ir esta noche. Dame la dirección. Fue una maniobra de poder. Una invasión. Quería recuperar su territorio. Mi mente corría a 1000. Necesitaba que colgara el teléfono. Necesitaba recuperar el control. La mentira me llegó en un instante de inspiración imprudente. No puedes, dije. ¿Y por qué no? Porque Ethan se queda a pasar la noche, dije con voz fría y firme. Y me temo que no habrá sitio para ti. Colgué antes de que pudiera responder. El corazón me latía con fuerza. Era un farol descabellado y estúpido. Un momento después, mi teléfono volvió a sonar. El identificador de llamadas era Ethan Hayes. Sentí náuseas. Respondí, ¿hola? Jennifer, dijo Ethan con voz tranquila, pero con un toque de confusión. Acabo de recibir una llamada bastante peculiar de Robert Wilson. Me sugirió, con un lenguaje muy creativo, que me largara de tu apartamento. Hubo una pausa. ¿Te importaría decirme qué está pasando? Mi apartamento estaba en una zona de la ciudad aún en desarrollo. 20 minutos después, estábamos sentados en un banco de cemento bajo un paso elevado de la autopista, comiendo tacos del único food truck en kilómetros a la redonda. Fue la cita más extraña que jamás había tenido. Ethan había llegado a mi edificio, pero no había entrado. Se subió a mi felpudo, se tomó una foto de sus zapatos y se la envió a Robert. El pie de foto decía, me voy. Es toda tuya. Fue un movimiento tan audaz, tan en perfecta sincronía con mi propio estilo de guerra, que me quedé sin palabras. Ahora, bajo el zumbido de las farolas, me miró. Entonces, Robert cree que nos acostamos. Me pareció la manera más rápida de terminar la conversación, admití, con las mejillas sonrojadas. Se rió. Un sonido genuino y cálido. Eres una belleza, Jennifer Wilson. Le dio un mordisco a su taco. Esta mujer, Victoria. La conozco. Dejé de masticar. ¿En serio? Trabajaba para mí hace años. Antes de irse a la firma de Robert, dijo, negando con la cabeza. La despedimos. ¿Por qué? Robert dice que es su mejor abogada. Nunca ha perdido un caso. Ethan sonrió con suficiencia. Nunca ha perdido un caso porque solo acepta a los que sabe que no puede perder. Es una buitre, Jennifer, no un tiburón. Se dedica a atacar a las presas heridas. En cuanto un caso se complica o requiere una pelea seria, encuentra la manera de llegar a un acuerdo o de dejarlo pasar. Me miró con expresión seria. No es una abogada brillante. Es una abusadora a la que le aterra una pelea de verdad. Nunca lo olvides. La información me invadió. Era una clave. Un arma.
Todo este tiempo, había estado luchando contra el mito de una mente legal invencible. El ataque desesperado de Robert me había proporcionado una manera de desmantelar su activo más valioso. La información de Ethan cambió las reglas del juego. Rebajó a Victoria de una estratega experta a una matona común. Y los matones, lo sabía, solo tienen poder si les tienes miedo. Ya no tenía miedo. La demanda de custodia de Robert se estancó. Sus abogados sabían que era una batalla perdida, una táctica desesperada que solo lo haría quedar peor ante un juez. Mientras tanto, mi blog despegó. Recibía docenas de correos electrónicos al día de mujeres que querían defenderse. Tenía una nueva carrera. Un nuevo propósito. Tenía impulso. Entonces, Robert llamó. La fría confianza desapareció de nuevo, reemplazada por un profundo y agotador agotamiento. Es mi madre, dijo con voz apagada. Está en el hospital. Se calló. No está bien. No dije nada. Pregunta por ti, continuó. Ha despedido a 3 enfermeras. Dice que le roban. No deja que nadie la ayude. Respiró entrecortadamente. Jennifer, te lo ruego. ¿Qué me estás rogando, Robert? ¿Que me haga la nuera obediente de una mujer que te ignoró mientras destruías a nuestra familia? Lo hará, dijo, con las palabras atropelladas. El apartamento de Beacon Hill. Se lo cederá a Leo. De verdad esta vez. Conseguiremos abogados, un notario, lo que sea necesario. Una transferencia de escritura limpia. Aún no había terminado. Y te pagaré. Un sueldo. 30.000 al mes. Para que te ocupes de su cuidado. Por favor, Jennifer. No tengo más opciones. No se trataba de piedad. Era una transacción comercial. Un activo multimillonario y un flujo de ingresos constante. Que tu abogado redacte los documentos del traslado, dije. Estaré en el hospital mañana a las 10. Llegué al Hospital General de Massachusetts a las 10 en punto. Carol parecía pequeña y frágil contra las sábanas blancas y almidonadas del hospital. Sin embargo, su mirada era tan penetrante como siempre. No perdí el tiempo en palabras amables. Saqué los documentos legales de mi maletín. Hola, Carol, dije. Tengo los papeles del apartamento. El abogado de Robert ya los revisó. Solo necesitamos tu firma y el sello del notario. Una vez hecho esto, llevaré a Leo a verte esta tarde. Me miró fijamente, con la boca en una fina línea de desaprobación. Siempre fuiste fría, Jennifer. Soy práctico, respondí. Esto es una transacción. Tú quieres a tu nieto. Yo quiero asegurar su futuro. Así de simple. Su mano temblaba cuando tomó el bolígrafo. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió. Victoria estaba allí de pie, con una sonrisa brillante y falsa en el rostro. A su lado había una mujer de rostro amable con uniforme de enfermera. Madre Wilson, dijo Victoria con voz alegre. Estaba muy preocupada. Traje a una maravillosa enfermera privada para que la ayudara. Estaba aquí para interferir. Para detener la transferencia de activos. Vio los papeles en mi mano y un destello de triunfo cruzó su rostro. No discutí. No levanté la voz. Simplemente empecé a guardar los documentos en mi maletín. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Carol, con voz repentinamente llena de pánico. Me puse de pie y la miré. Carol, Leo te quiere. Pero no permitiré que mi hijo esté en la misma habitación que esa mujer. No lo expondré al caos y al drama que ella representa. Caminé hacia la puerta y me detuve a mirar atrás. Victoria se quedó paralizada, sin sonrisa. Carol me miraba con los ojos abiertos, desesperada. La oferta sigue en pie, dije. Cuando esté listo para atender nuestros asuntos en privado, llámeme. Hasta entonces, no volveremos. Salí, dejándolos en la habitación silenciosa y estéril. Había dejado a Victoria en una trampa imposible.
Si se quedaba, ella era la razón por la que la anciana no podía ver a su querido nieto. Si se iba, me cedía un patrimonio de $5 millones. La decisión era suya. Y yo sabía que, de cualquier manera, ganaría. Tardó menos de un día. Mi teléfono sonó a la mañana siguiente. Era Carol. Su voz era débil, pero clara. Se ha ido. Traigan a mi nieto. Regresé al hospital. Esta vez, llevé a mi propio abogado y un notario móvil. No habría interrupciones. Carol estaba recostada en la cama, esperando. Los documentos de transferencia se firmaron y sellaron con un discreto toque de firmeza. El apartamento de Beacon Hill, un pedazo de la historia de Boston que valía más que la mayoría de las empresas, ahora pertenecía a un fideicomiso a nombre de mi hijo. La séptima propiedad estaba segura. Después de que los abogados se fueran, Carol pareció encogerse entre las almohadas. Es un tonto, ¿sabes?, susurró con la mirada nublada. Robert. Sé lo que hizo. Esa mujer es lista. Solo temía por el chico. Un chico necesita un legado. El nombre de un hombre no basta. Miré a la frágil mujer en la cama. Durante 25 años, la había visto como mi adversaria. Mi jueza. Pero en ese momento, la vi tal como era. Otra jugadora en el juego. Con su propia estrategia. Sus propios planes. No sentí perdón. Pero lo comprendí. Traje a Leo a verla esa tarde. Mientras tanto, mi nueva carrera estaba en pleno auge. A mis seguidores les encantó el drama. La historia de la esposa agraviada, que ahora cuida de la madre moribunda del hombre que la traicionó. Llenaron la sección de comentarios de elogios. ¡Cuánta gracia! ¡Cuánta dignidad! Una noche, hice una transmisión en vivo desde la sala de espera del hospital. La gracia, le dije a mi audiencia de 50.000 personas, es un lujo. La seguridad es una necesidad. Hablemos de cómo proteger sus bienes cuando su esposo cambia de opinión. Mi marca era auténtica. Era real. Y nos estaba generando a mí y a la empresa de Ethan mucho dinero. Robert se dio cuenta. Era un hombre de negocios, como mínimo. Vio mi modelo y lo copió. Encontró a una socia de 20 años, guapa y brillante, en su firma y le dio una plataforma. Ella abrió su propio blog, su propia transmisión en vivo. Contó una historia inventada sobre cómo escapó de una relación tóxica y encontró empoderamiento a través del derecho. Estaba vendiendo una imitación barata de mi vida. Ya no era solo su exesposa. Era su competidora en los negocios. La ironía era rica. Pero el siguiente giro fue aún más rico. Una semana después, sonó mi teléfono. Era Carol otra vez, con la voz cargada de chismes del hospital. Se fue. Anunció Carol. Esa tal Victoria. Estuvo aquí una semana, haciéndose la nuera perfecta. Pero ya se fue para siempre. ¿Por qué?, pregunté. Robert. Dijo encantada. Tiene un nuevo proyecto en la oficina. Trabaja día y noche con esa jovencita guapa, la que publicó en Internet. Victoria no lo soportó. Ayer salió hecha una furia diciendo que iba a su oficina a confrontarlos. Me recosté en la silla. El ciclo. Estaba sucediendo de nuevo. Victoria había conquistado a Robert siendo la colega inteligente y ambiciosa que eclipsaba a la esposa cansada. Ahora, era la madre primeriza cansada y distraída, eclipsada por una versión más joven y ávida de sí misma. Mi enemiga ya no me tenía en la mira. Luchaba contra un fantasma. El suyo. Regresé al hospital esa tarde. Encontré a Carol agitada y con la respiración entrecortada. Esa mujer, dijo con voz áspera, agarrándome la mano. Sus dedos eran como hielo. Volvió. Gritando. Por la casa. Por ti. SHH, Carol, dije, alisándole la manta. Ya pasó. Se fue. Bien, susurró.
Sus ojos, nublados por la edad y la medicación, parecieron aclararse por un momento. Me miró. El niño. Leo. Ya está a salvo. Tú los salvaste. Su agarre se aflojó. Dejó escapar un suave suspiro, una liberación final. La línea del monitor cardíaco junto a su cama, que había estado saltando erráticamente, se detuvo. Y luego, se apagó. Una alarma penetrante y monótona llenó la habitación. Por un instante, me quedé allí paralizado. 25 años. Un cuarto de siglo. Una historia compartida de vacaciones, cumpleaños y amargos resentimientos. Todo, desaparecido. Las enfermeras entraron corriendo. Retrocedí un paso. Saqué mi teléfono. Mi primer instinto fue llamar a Robert. La línea estaba ocupada. Mi segundo instinto fue llamar a la única persona con la que sabía que podía contar. Ethan contestó al primer timbre. Se ha ido, dije con voz hueca. Carol. Se ha ido. Respiré hondo. ¿Puedes recoger a Leo del colegio? No quiero que venga. No así. Estoy en camino, dijo sin dudarlo. Robert y Victoria irrumpieron en la habitación justo cuando los médicos hacían el anuncio oficial. Vio a su madre, quieta y silenciosa en la cama, y un grito gutural de dolor brotó de su garganta. Se desplomó de rodillas a su lado. Los ojos de Victoria, enrojecidos y desorbitados, recorrieron la habitación y se posaron en mí. Vio su oportunidad. Fuiste tú. Chilló, señalando con un dedo tembloroso. Tú hiciste esto. Viniste y la molestaste con tus planes. Le contaste lo de la deuda, las casas. El impacto fue demasiado. La mataste. Robert levantó la vista de la cama, su rostro era una máscara de dolor y rabia pura y sin diluir. Se abalanzó sobre mí. Tú, gruñó, agarrándome los brazos. Su fuerza era brutal. Tú hiciste esto. Me arrastró hacia la cama. Hacia el cuerpo de su madre. Arrodíllate, me ordenó con un gruñido bajo. Le demostrarás respeto. Me obligó a tumbarme sobre el frío y duro suelo de linóleo. El dolor en las rodillas era intenso, pero la humillación era aún más intensa. Intentaba doblegarme. Obligarme a volver a mi papel de esposa sumisa. Arrodíllate, repitió, mientras su mano agarraba la parte de atrás de mi cuello. Justo cuando intentaba bajarme la cabeza, la puerta se abrió. Era Ethan. Y justo detrás de él, con el rostro pálido de horror, estaba mi hijo. Papá, susurró Leo. Ethan no dudó. Cruzó la habitación en dos zancadas, apretando la muñeca de Robert con fuerza. Suéltala, Robert, dijo con voz serena. Ya basta. La visión de su hijo, de su rival, rompió el hechizo. La rabia de Robert se desvaneció, reemplazada por una oleada de vergüenza. Me soltó y retrocedió tambaleándose. Me puse de pie de un salto y abracé a Leo, protegiéndolo de la escena. La habitación estaba en silencio, pero llena de los restos de lo que acababa de ocurrir. Una mujer muerta en la cama. Un hombre destrozado a su lado. Una amante furiosa en un rincón. Un extraño protector montando guardia. Y un hijo que acababa de ver a su padre atacar a su madre. Robert había perdido a su madre hoy. Pero en ese momento violento, arrodillado en el frío suelo del hospital, supe que también acababa de perder a su hijo. Para siempre. Ethan nos guió fuera de la habitación del hospital. Mi brazo rodeaba a Leo, que estaba rígido por la conmoción. Ethan no dijo ni una palabra hasta que estuvimos en el silencio estéril del pasillo. Te llevaré a casa, dijo. No era una pregunta. El viaje fue silencioso. En mi apartamento, Ethan se aseguró de que estuviéramos dentro y de que la puerta estuviera cerrada antes de irse. Era un buen hombre, atrapado en la metralla de mi guerra. Leo finalmente habló, con voz débil. ¿Ese es papá ahora? Miré a mi hijo, pálido y desilusionado.
Y en ese momento, supe que el juego tenía que terminar. El placer estratégico de mi venganza se había convertido en algo horrible y corrosivo. Estaba empezando a envenenar a mi hijo. Y no permitiría que eso sucediera. Había estado luchando por su futuro. Ahora, tenía que luchar por su presente. Esperé un día a que pasara el impacto inicial de la muerte de Carol. Luego llamé a Robert. Ya terminé, dije sin preámbulos. Firmaré los papeles del divorcio. Se quedó en silencio al otro lado. El silencio de un animal desconfiado y herido. Mis condiciones son las mismas, continué con voz monótona y profesional. Los 20 millones, la casa, la deuda saldada. Podemos tenerlo todo listo para fin de mes. Todo puede acabarse, Robert. Su respuesta fue una risa baja y amarga. ¿Ya terminaste? ¿Para qué puedas estar con él? ¿OMS? No te hagas la tonta conmigo, Jennifer, dijo con desdén. Hayes. Mi mayor rival. ¿Crees que voy a firmar un cheque tan grande para que puedas irte con él al atardecer? ¿Crees que voy a pagar por tu final feliz? Esto no tiene nada que ver con Ethan, dije, aturdida por la profundidad de su paranoia. Ni hablar. Rugió. ¿Quieres tu libertad? Nunca la tendrás. Seguiré casado contigo hasta el día de mi muerte antes de dejarte ser feliz con ese hombre. Él colgó. Me quedé mirando mi teléfono, y una fría revelación me asaltó. Había perdido la cabeza. Su orgullo, sus celos, ahora eran más poderosos que su deseo de libertad. Simplemente se había encerrado en la jaula que le había construido y había tirado la llave. Todo para fastidiarme. Unos días después, un mensaje de texto iluminó mi teléfono a altas horas de la noche. Era de Robert. Ella no para de gritar. Sobre el dinero. Sobre ti. Sobre la chica de la oficina. No puedo respirar. Las erratas, la falta de puntuación, era el mensaje de un hombre al límite de sus fuerzas. Su alianza con Victoria se había roto. Se estaba ahogando. A la mañana siguiente, sonó mi teléfono. Era Victoria. Su voz era irreconocible. La arrogancia, la ira, todo había desaparecido. Solo quedaba una calma hueca y sepulcral. Jennifer, dijo. Necesitamos hablar. Una última vez. Estaré allí, dije. El final del juego estaba aquí. Por cuarta y última vez, nos sentamos en la misma mesa. En el mismo café. Parecía una escena de obra, con los actores volviendo a sus puestos para el último acto. Victoria llevaba gafas de sol oscuras, incluso en la penumbra del café. Parecía que no había dormido en una semana. Había perdido el ánimo. Era un fantasma. Lo haré, dijo ella, con voz monótona y plana. ¿Hacer qué? Pregunté. Tu precio, dijo, subiéndose las gafas de sol. Tenía los ojos enrojecidos y vacíos. Los 20 millones. La casa. Te la consigo. Le daré todo lo que tengo si con eso firma los papeles y acaba con esto. Ella se estaba rindiendo. Una rendición total e incondicional. La miré, a esta mujer que había destruido mi vida, y no sentí nada. Ni compasión. Ni triunfo. Solo un vacío inmenso y frío. No funcionará, dije. ¿Por qué no? Porque ya no quiere el divorcio. Me miró fijamente, sin comprender. ¿De qué hablas? Es lo único que ha querido en 5 años. Las cosas han cambiado, dije. Él sabe lo de Ethan Hayes. Cree que estamos juntos. Su orgullo no le permitirá pagar por mi libertad si cree que seré feliz con otro hombre. Prefiere seguir casado conmigo y arruinarse antes que darme eso. La verdad la golpeó como un puñetazo. Vi cómo la última esperanza se desvanecía de su rostro. El hombre por el que había sacrificado su integridad. El hombre al que le había dado 2 hijos. Ese hombre los había atrapado a ambos en una jaula que él mismo había creado, solo por despecho.
Y así, de repente, dejamos de ser enemigas. Éramos dos mujeres, unidas al mismo barco que se hundía, capitaneadas por un loco. Guardó silencio un buen rato. Luego metió la mano en su costoso bolso de cuero. No sacó ni la cartera ni el teléfono. Sacó una pequeña memoria USB negra y la puso sobre la mesa, entre nosotras. Hay otra manera, dijo ella, en voz baja y peligrosa. Miré el camino. Durante 5 años, dijo, mirándome fijamente a los ojos, Robert y yo hicimos más que solo una aventura. Éramos socios comerciales. Movimos dinero a través de cuentas en el extranjero. Firmamos documentos para préstamos internacionales, presentándonos como un matrimonio para cumplir con las regulaciones bancarias extranjeras. Ella empujó el disco unos centímetros más cerca de mí. Está todo aquí, susurró. Extractos bancarios. Documentos falsificados. Correos electrónicos. Suficiente para condenarlo por conspiración y fraude electrónico. Suficiente para enviarlo a una prisión federal por una larga temporada. Me quedé mirando el pequeño trozo de plástico. Era la opción nuclear. Un botón de autodestrucción para toda su vida. Victoria se puso de pie. No te dará el divorcio porque todavía cree que puede controlarte, dijo. Esta es la única manera de ser verdaderamente libre. Quemarlo todo hasta los cimientos. Me miró con expresión indescifrable. La única pregunta, Jennifer, es, ¿estás dispuesta a hacer eso? Ella se dio la vuelta y salió del café, dejándome solo en la mesa. Ante mí estaba el movimiento final. El que pondría fin a la partida para siempre. ¿Estaba dispuesto a hacerlo? La memoria USB estuvo en la encimera de mi cocina durante 2 días. Era un agujero negro que absorbía toda la luz de la habitación. Prisión. La palabra resonó en mi mente. Ya no se trataba de dinero. Ni de casas, ni de orgullo, ni de venganza. Se trataba de un hombre enjaulado. El padre de mis hijos. ¿Podría lograrlo? ¿Podría ser yo quien lo pusiera ahí? Pensé en Chloe y Leo. Había estado luchando por darles un futuro. ¿Ese futuro se construiría sobre los escombros de la vida de su padre? La mujer que había iniciado esta guerra, la discreta ama de casa de Wellesley, habría dicho que no. Pero yo ya no era ella. No sabía quién era. No pude tomar esta decisión solo. Fui a la oficina de Ethan. No tenía cita. Pasé junto a su sorprendido asistente y entré directamente a su oficina, cerrando la puerta. Levantó la vista de su escritorio y su expresión pasó de la sorpresa a la preocupación. No dije ni una palabra. Simplemente coloqué la memoria USB sobre la superficie pulida que había entre nosotros. Victoria me dio esto, dije. Le conté todo. La negativa de Robert al divorcio. Sus celos paranoicos. El contenido del disco duro. Conspiración. Fraude electrónico. Me escuchó con el rostro impasible. Cuando terminé, tomó el disco duro, lo insertó en una computadora portátil segura y comenzó a leer. Vi cómo su expresión cambiaba. Apretó la mandíbula. Inhaló bruscamente. Dios mío, Jennifer, dijo finalmente, mirándome. Esto es hermético. No es solo humo. Es un incendio de 5 alarmas. Pasó de ser amigo a abogado. Explicó las consecuencias, cargos federales, directrices de sentencia obligatoria, el fin de la carrera de Robert, la implosión de su bufete y la deshonra pública. Entonces me miró, sus ojos buscándome. No irá a la cárcel sin más, Jennifer. Será destruido. Todo lo que construyó quedará reducido a cenizas. ¿Estás lista para eso? No tuve una respuesta. Salgamos de aquí, dijo, cerrando suavemente la computadora portátil. Caminamos por el puerto, con el frío viento otoñal azotando el agua. No hablamos del caso. No hablamos de Robert. Cuando esto termine, dijo, mirando las olas grises, ¿qué quieres? Para ti.
Era una pregunta que nadie me había hecho en 25 años. Una pregunta que había olvidado cómo responder. No lo sé, dije, sintiendo las palabras extrañas. No me he permitido pensar tan a futuro. Tal vez sea hora de que lo hagas, dijo. De vuelta en mi apartamento, el silencio pesaba con el peso de mi decisión. Mi teléfono vibró. Una notificación de mi feed web. Una nueva publicación del blog del joven socio de Robert. El titular fue un puñetazo en el estómago. Cuando la avaricia de una madre pone a sus hijos en último lugar, análisis de la batalla por la custodia de Wilson. El artículo era un asesinato de carácter cruel y calculado, lleno de citas anónimas y medias verdades legales, que me pintaba como un monstruo codicioso e inestable que estaba traumatizando a su propio hijo por dinero. Era la voz de Robert, oculta tras un rostro joven y bonito. Estaba usando a nuestro hijo. A su propio hijo. Un peón en su estrategia de relaciones públicas. Cualquier vacilación, cualquier atisbo de duda, se desvaneció. El debate había terminado. Él nunca se detendría. Quemaría a nuestros hijos para calentarse. Él había tomado la decisión por mí. Cogí el teléfono y llamé a Ethan. Él respondió al primer timbre. Archívalo, dije. Mi voz sonaba tranquila. Era la calma de un fabricante de bombas que acaba de poner en marcha el cronómetro. Jennifer, ¿estás segura? Estoy seguro, dije. Quemarlo todo. Después de llamar a Ethan, no me quedaba más remedio que esperar. La decisión estaba fuera de mi alcance. La bomba estaba a punto de estallar. No tuve que esperar mucho tiempo. 2 semanas después, estaba preparando el desayuno para Leo. Mi teléfono vibró en la encimera. Una alerta del Boston Legal Chronicle. El titular era duro. Robert Wilson, destacado abogado de Boston, acusado de conspiración federal y fraude electrónico. Leí la primera línea, que mencionaba a un denunciante anónimo y un conjunto de pruebas digitales. Colgué el teléfono y seguí haciendo tostadas. Así que se hizo. El proceso legal fue un torbellino. Una máquina que, una vez en marcha, lo consume todo a su paso. Victoria, señalada como cómplice y quien enfrenta cargos federales, llegó a un acuerdo. Testificó contra Robert a cambio de una sentencia más leve. La defensa de Robert se derrumbó. La prueba en la memoria USB era una confesión digital. Irrefutable. Las sentencias se dictaron 6 meses después. 7 años en una penitenciaría federal para él. 18 meses en un centro de mínima seguridad para ella. El bufete Wilson y Associates, una institución de Boston, se desplomó. Los socios renunciaron. Los clientes huyeron. Ante la ruina, la junta directiva aceptó el plan de reestructuración del tribunal. Como principal acreedor del acuerdo de divorcio y la única persona con un interés creado y un nombre limpio, mi solicitud para tomar el control de los activos restantes del bufete fue aprobada. Había ganado. Lo había conseguido todo. Mi victoria final no tuvo lugar en una sala de juntas, sino en una oficina tranquila y estéril del Departamento de Niños y Familias. Tras su encarcelamiento, Victoria fue suspendida temporalmente de su patria potestad. Como único tutor legal disponible, se me concedió la custodia de sus 2 hijas. Sophie, que ahora tiene 5 años, estaba a mi lado, de la mano de su hermana Isabelle, de 2. Me miró con los ojos muy abiertos y una pregunta que no sabía cómo formular. Había librado una guerra por mis 2 hijos. Ahora tenía 4. El peso de aquello era aterrador. Mi último acto de la vieja guerra fue entrar a la oficina de Ethan. Renuncio, dije. Sonrió, una sonrisa cómplice y triste. ¿No les sorprendió tomar el control del Imperio Wilson? Ahora es de mi hijo, dije. Alguien tiene que encargarse de ello. Extendí la mano. Gracias, Ethan. Por todo. La estrechó, pero no la soltó. Así que ya no somos colegas, dije, apartando la mano con cuidado. Somos competidores.
Tenía la esperanza, dijo, mirándome a los ojos, de que pudiéramos ser socios. Lo miré, a ese hombre que había sido mi jefe, mi aliado, mi confidente. Sonreí. Una sonrisa de verdad. Eso, señor Hayes, dije, es una negociación para otro día. Salí de su oficina y entré en el ascensor. Me miré en las puertas de acero pulido. La guerra por mi pasado había terminado. La batalla por mi futuro apenas comenzaba. Un año después, la placa de latón pulido en la puerta del bufete ya no decía Wilson y Associates. Simplemente decía Wilson. Mi bufete ahora. Mi nombre. La guerra había terminado, pero los tratados seguían firmándose. Tenía 2 más por firmar. Conduje 2 horas hacia el norte, hasta la penitenciaría federal. La sala de visitas era gris y olía a desinfectante. Robert parecía más pequeño con su uniforme de prisión, despojado de sus trajes a medida y de su arrogancia. Hablamos a través de una mampara de plexiglas y nuestras voces se oían metálicas a través del receptor. «Te ves bien, Jennifer», dijo. Era mentira. Parecía un fantasma. «Lo soy», dije. Nos sentamos en silencio un momento. El tiempo de la ira y las discusiones había pasado ya. «Cuando salga», empezó, con la mirada fija en mí, llena de una esperanza desesperada y fugaz. ¿Me esperarás, Jennifer?» No respondí con palabras. Con calma, metí la mano en mi bolsillo y saqué una pequeña caja de terciopelo. La abrí. Dentro, un diamante, limpio y brillante, reposaba en un sencillo engaste de platino. Mientras me observaba, con el rostro pálido, deslicé lentamente el anillo en mi dedo anular izquierdo. Me quedaba perfecto. «Lo siento, Robert», dije con voz suave pero definitiva. «Mi vida sigue adelante». Me levanté para irme. «Deberías concentrarte en salir de aquí», le dije, mirándolo por última vez. «Ahora tienes otras 2 hijas. Van a necesitar un padre. Sé mejor para ellas». Lo dejé allí, un fantasma en una habitación gris, finalmente obligado a enfrentarse a los estragos que había causado. Mi siguiente visita fue a un centro de reclusión para mujeres de baja seguridad a un estado de distancia. Victoria era aún peor. Era un espectro, delgada y frágil, con la mirada vacía. Simplemente estaba sentada allí, con la mirada perdida. Las palabras eran inútiles. Saqué mi teléfono, lo apoyé contra la mampara y reproduje un vídeo. Era de sus hijas. Isabelle lloraba después de recibir una vacuna, y Sophie, de 5 años, intentaba consolarla. Su carita reflejaba una profunda preocupación. Victoria solo oía el llanto de sus hijas en apuros. Su cabeza se levantó de repente y sus ojos brillaron de vida. «Escúchalos», dije con voz fría y dura. «Ahora están conmigo. Y si te pudres aquí, estarán conmigo para siempre. Recupérate. Sobrevive a esto. Sal de aquí. Y sé la madre que se merecen». Se abalanzó sobre el tabique, golpeando el cristal con las manos, gritando mi nombre. Maldiciéndome. Fue la vez que la vi más viva en un año. Supe entonces que lo lograría. 6 meses después, estaba sentada en una playa de Nantucket. El sol me calentaba la cara y el sonido de las olas era suave y constante. A la orilla, mis 4 hijos, Chloe, Leo, Sophie e Isabelle, construían un castillo de arena, sus risas se escuchaban en la brisa salada. Una familia extraña, rota y hermosa. Mi familia. La guerra había terminado.